Aló, Buenos días. buen día chicos, ¿Cómo está, profe? bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy qué lata debe ser para ustedes después de unas vacaciones como las que tuvimos, tener que empezar de nuevo a las 8 de la mañana. Mil disculpas por eso. Nada, no se Espero que preocupe. estén todos bien. Al menos no es lunes. Esa es una forma positiva de ver las cosas. ¿Cómo están chicos? Espero que estén todos muy muy bien, que hayan podido descansar esta semana de vacaciones, que hayan disfrutado con su familia, ojalá. En mi caso, bueno, tuve la posibilidad de compartir un poquito acá en mi casa y ahora por lo menos en Quillota, que es donde estoy ahora, ya estamos pasando a fase 2, así que ya estamos medio desconfinándonos un poco. Espero que sus comunas donde se encuentren ahora estén pasando por situaciones parecidas. Acá estamos libres. En Quilpué no hay cuarentena prácticamente. Quilpué creo que nunca estuvo con ningún tipo de No, cuarentena. yo creía que se iba a poner en cuarentena porque estaban viniendo todos de Viña y Valparaíso a comprar para acá porque no podían comprar Sí, en otro lado, pero acá estamos tranquilos. Salgo una vez al mes a gastar la juna. claro, me imagino. Bueno, espero que sigan así. La verdad que por lo menos yo no sé qué tanta fe tengo de que se mantenga la fase 2 acá, porque la verdad que la gente ni siquiera en la fase uno se portó muy bien, así que... Pero bueno, hay que esperar lo mejor, ¿no? Así que bueno, ya hay 4 personas, veo. Aprovechemos estos minutitos mientras entra más gente, si es que entra. Cuéntenme cómo les fue en el práctico, si es que lo lograron hacer, qué dificultades tuvieron. Hoy día en la ayudantía, bueno, hoy día hay ayudantía, van a ver parte de la ayudantía, trata de justamente la solución del práctico, que ya está disponible en la página de aula, la subí el día de ayer. Así que cuéntenme, ¿qué tal fue la experiencia? Si es posible. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Yo no lo di, profesor. ¿Por algún motivo en especial? Estaba, tuve problemas técnicos, me acuerdo. Algo con el ¿Ya? internet, una cuestión así, que no me acuerdo bien, pero fue algo así. Ya, ya, perfecto, comprendo. Bueno, la idea justamente es que el práctico, en el práctico detectaran cualquier problema que pudieran tener antes del primer control, llámese desde conexión a internet hasta qué IDE van a utilizar, cómo Creo van que a fue hacer un las día, compilaciones. ¿Sí? creo que fue un día que hubo temblores acá y se me Ya, cortó la luz, perfecto. una cuestión así. Ah, perfecto, perfecto, entiendo. ¿A qué se refiere con qué IDE van a usar? ¿Qué, bueno, el IDE es el programa que tú utilizas para programar. Entonces, tienes que escoger, aprovecha este tiempo antes del primer control para escoger cuál es el programa que te permita programar con más, de forma más cómoda para ti. Entonces, nosotros en las primeras clases hablamos de algunos IDEs que ustedes podrían utilizar. Yo en particular recomendé que utilizaran Qt Creator, porque es el que vamos a utilizar más adelante, pero pueden utilizar el IDE que quieran, sabiendo de que la compilación de los programas, tanto de los prácticos como de los controles, va a realizarse sobre entorno Linux. ¿Ya? Entonces, teniendo esa consideración, la verdad que pueden utilizar el IDE que quieran. Claro. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si no, partimos inmediatamente la clase del día de hoy porque tenemos harta materia que ver. Va a ser Yo, una profe, buena... tengo un comentario respecto Cuéntame. al práctico de la semana pasada, o sea, de hace 2 semanas. Antepasada, sí. Claro, Cuéntame. que igual sentí como que no, me faltaba como base para llegar para el ¿Ya? práctico. Por Ya. Pero eso, ejemplo, ya, cuéntame. Sí, sí, sí. no sé, po, yo tengo en clase, no sé, po, vimos lo que es arreglo, estructura y todo, Ujú. pero a la hora de como implementarlo, cierto que estaba como perdido. Por ejemplo, en el tema de cuando nos pedían que hiciéramos funciones y cosas tan, quizá ahora yo lo encuentro muy simple hacer que corra la función dentro del main, pero cuando lo leí dije, ¿cómo hago que eso pase? Entonces siento Claro. que faltó como un poco de base para llegar
Ya, a eso. ya, perfecto. Gracias por tu comentario, Felipe, creo que fue el que habló. Sí. Voy a tratar de responderlo. Las clases están armadas de la siguiente manera. Yo, por supuesto, puedo responder a temas un poco más técnicos en las clases si es que nos queda tiempo, y si no, en otro horario, yo de verdad no tengo ningún problema. Pero las clases, por lo general, van a estar distribuidas, que la clase va a tener la parte más teórica, si quieren llamarlo la parte más latera, a pesar de que voy a intentar ir introduciendo conceptos programando, haciendo algunas pruebas, pero la parte más teórica debería estar en la clase. Las ayudantías y los prácticos son justamente las instancias que tienen ustedes para practicar esos conceptos. Y justamente lo que acaba de decir Felipe, que es, en el práctico, la verdad que no supe cómo hacer los llamados a funciones, o no supe cómo integrar los conceptos que vimos en clases, pero ahora lo sé y lo veo fácil, es justamente lo que nosotros esperamos que se produzca en el práctico. Porque recuerden que el práctico solamente agrega puntos a los controles. Entonces, justamente la instancia que tienen ustedes para practicar, para el control. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y considerando, por ejemplo, el comentario que acaba de decir Felipe, se está cumpliendo el objetivo. Ustedes a través del control, recuerden que incluso pueden conversar entre ustedes sobre cómo plantear las soluciones. La única limitación que tienen ustedes en los prácticos es que no pueden copiar respuestas. Pero fuera de eso pueden acceder al material de clases, conversar entre ustedes, acceder a cualquier otro material adicional, preguntarnos, tanto a mí como al ayudante, alguna cosa que no quede clara, es la instancia que tienen ustedes para practicar. Por lo tanto, aprovechenla y traten de llegar a las mismas conclusiones que su compañero, cosas que a lo mejor en el práctico no les quedan tan claras, y ahora para el control 1, que está relacionada con el práctico 1, las van a tener más claras. Espero con eso haberlos dado un poquito más de tranquilidad. Recuerden, si se sacan un 0 en el práctico, tienen exactamente la misma posibilidad de sacarse un 100 en el control. ¿Ya? Por supuesto que te suben un par de puntos, eso siempre ayuda, pero la posibilidad está intacta. Así que aprovechenla. Justamente para eso que está armado el práctico. Espero con eso haber respondido un poco la pregunta. Y no sé si hay algún otro comentario adicional. Antes que partamos la clase. Y la clase de hoy se viene con harta materia, como les dije. Profesor, el práctico sigue en aula, ¿cierto? Claro que sí. Ya. Sigue en aula tanto el enunciado como la solución, que la subí el día de ayer, para que la revisen. De todas maneras, cualquier consulta que tengan pueden mandármela a mí o al ayudante en relación al práctico o a cualquier parte de la materia que no hayan entendido. Lo que vamos a ver en la clase del día de hoy está orientada al control 2, para que lo tengan presente. De esta materia vamos a hacer un práctico la próxima semana que va a ir asociada al control 2. ¿Ya? Dicho esto, y si no hay más consultas, permítanme tirar el chat para acá. Confírmenme que se ve la pantalla, por favor. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy, la clase está orientada principalmente a el maravilloso mundo. Aquellos que han tenido la oportunidad de verlo en EDA sabrán de lo que estoy hablando, el maravilloso mundo de los punteros. Por lo tanto, vamos a tener una clase un poco intensiva, probablemente de las más intensivas del ramo, donde vamos a hablar de punteros, y por supuesto para hablar de punteros tenemos que hablar de qué es la memoria y cómo maneja la memoria tanto C como C++. Dicho esto, partimos la clase del día de hoy. Vamos a mover esto un poco porque no veo. Ahí sí. Entonces, ustedes ya deben saber a estas alturas que cualquier programa que se ejecute en sus computadores depende del acceso a memoria, ya sea porque la ejecución del código se produce en la memoria, porque se almacenan variables en memoria, se almacenan, en fin,
la unión entre el código y la memoria de tu computador es innegable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a... Vamos a definir algunas palabras que nos van a ayudar a entender los tópicos siguientes. Entonces, cuando hablamos de ejecutar, esto quiere decir llevar un programa que está en código binario a que lo tengamos almacenado en memoria, ¿ok? Vamos a tener también lo que son variables y constantes, que en este sentido van a ser espacios que se asignan y liberan en memoria, ¿ya? Las variables y constantes, por supuesto, van a ser elementos que van a estar asignados a un cierto sector de memoria. Hablamos del ciclo de vida de una variable al momento, ¿cuánto es el tiempo de vida que tiene desde que se crea hasta cuando se destruye? Cuando ustedes crean una variable en un programa, en su código, esta variable se crea en algún momento en la memoria y luego de eso se va a utilizar hasta algún momento donde se libera en la memoria eventualmente, ¿ya? Por lo tanto, también existe lo que se llama el ámbito, es decir, esa variable que tú creas en memoria, ¿ok? Puedes accederla desde ciertas secciones del código. No necesariamente todas las variables que tú creas pueden ser accedidas por cualquier parte de tu código, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de compilación, donde nosotros partimos, ¿cierto?, desde un archivo con extensión .c o .cpp, en los casos de los códigos C++, nosotros tomamos este código fuente, ¿cierto? Pasamos por un proceso de compilación, ¿cierto? Que puede generar un .object, ¿cierto? El cual es un paso intermedio para pasarlo al binario. Luego este objeto se linkea, se une con las bibliotecas que sean necesarias para la ejecución de este programa. Se genera el binario, que en el caso de los sistemas Windows es el famoso .exe que ustedes pueden ejecutar. Y al ejecutarlo, esto se pasa, este código binario, a tu memoria, donde finalmente es ejecutada y van a ver un cierto resultado, en este caso, o en la pantalla, o en la terminal, dependiendo del tipo de programa que estén utilizando. ¿Ok? Entonces, habiendo discutido estos conceptos, que los vamos a retomar más adelante, vamos a hablar de cuáles son los segmentos posibles que tú puedes encontrar dentro de la memoria de tu computador. ¿Ok? Entonces, bueno, existen distintos segmentos de memoria donde, por supuesto, tú puedes ir almacenando distintas cosas. Tenemos por un lado el segmento de código, donde por supuesto este segmento en la memoria es el que tiene almacenado tu código binario, que es el que finalmente se va a ejecutar, ¿ok? Y a partir de este punto, estas tres secciones de memoria son las secciones de memorias de las cuales hace uso el código para ir creando ya sea variables o funciones o objetos, cuando nosotros veamos objetos, o cualquier elemento que tenga que ser creado dentro de la memoria por la ejecución del programa. ¿Ok? Entonces, estos tipos de memoria son la memoria estática, la memoria stack o call stack, y la memoria heap, donde vamos a explicar qué es lo que hace cada uno de estos tipos de memoria. ¿Ok? Entonces, la memoria estática probablemente es la más sencilla de entender, porque es donde se mantienen las variables generales del programa, ¿ok? Es decir, en la memoria estática, nosotros vamos a mantener variables cuyo ciclo de vida es toda la ejecución del programa. Es por eso que ese sector de memoria, una vez entregado, por ejemplo, una variable, no se suelta hasta que termina el programa. Por eso se llama memoria estática, porque esa memoria se mantiene tomada durante toda la ejecución del programa. Y por supuesto es utilizada para variables que pueden ser globales o definidas como estáticas, ¿ok? O cualquier otro elemento dentro del lenguaje que sea definido como estático. Y como dice acá, realiza ligado estático de variables en la memoria, es decir, hasta que el programa termina. Es decir, por un lado tenemos esta memoria estática que define variables cuyo sector de memoria
no se libera hasta que termina el programa, y luego de esto tenemos dos tipos de memorias que podemos llamar de tipo variable, dinámica, ¿ok? Es decir, sectores de memoria que van tomando memoria y liberándola en la medida que el programa se va ejecutando, ¿ok? El primer sector de memoria dinámica, que podemos llamar, es el stack o call stack, que es un área dinámica de memoria en donde se almacenan las variables y definiciones necesarias para la ejecución, por lo general, de funciones. También se utiliza para otro tipo de elementos, pero por lo general las funciones son las que almacenan variables en este sector de memoria, ¿ya? Entonces, en este sector están la información de las funciones y la mantención de todos los distintos objetos que se asignan y se utilizan en las funciones. Como dice acá, en C, en C++, las variables son de tipo automática, es decir, se van creando automáticamente los sectores, se van solicitando de forma automática los sectores de memoria asociadas a cada una de estas variables creadas dentro de una función o de un ámbito en específico, ¿ya? Y por supuesto también la toma de memoria y la liberación de memoria se realiza de manera automática, porque una vez que la ejecución de una cierta función termina, las variables que fueron creadas dentro del stack ya no son necesarias, por lo tanto se liberan, y esta liberación se produce de manera automática. Y luego finalmente tenemos la memoria heap, que es la memoria dinámica por excelencia. Es la memoria a la cual el programador tiene toda la libertad de acceso, ¿ya? Es una memoria que, como dice acá, permite crear y eliminar objetos de la memoria dinámicamente y por solicitud del programador. Y es acá donde nosotros vamos a tener que utilizar el concepto de punteros para poder crear variables y elementos en memoria dinámica que nosotros podamos utilizar luego. Como están en memoria dinámica, la única diferencia, o sea, la gran diferencia con el stack es, aparte de que nosotros como programadores podemos ir solicitando la utilización de esta memoria, es que la liberación también tiene que ser hecha por el programador, al menos en el lenguaje C++ o C, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que estar encargados no solo de las solicitudes de espacio en memoria para una cierta variable, sino que también de la liberación de esa variable que fue creada en memoria dinámica. Entonces, ¿cómo puede ser vista esta memoria? De la siguiente manera. Tenemos, por supuesto, el stack por acá, que se va a comunicar con la memoria dinámica, el heap. Tenemos por otro lado la memoria estática, y por acá vamos a tener todas las instrucciones de nuestro código almacenado en la memoria, ¿ya? O sea, es decir, el binario propiamente tal de nuestro código. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un programa, ¿cómo se debería ir viendo la utilización de memoria? Entonces, imagínate, por ejemplo, en un cierto momento, tenemos una función, como la que vamos a crear acá. Entonces, vamos a crear una función sencilla. Esto vamos a agrandar la letra, como hicimos la otra vez. Perfecto. Ahí, perfecto. Entonces, una función sencilla, esto sería int a es igual a 4, int b es igual a 5, return a más b. Perfecto. Entonces, esta es una función que, por supuesto, cuando se llama, vamos a hacer algunos llamados acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función main, f, y vamos a suponer que hay código acá entre medio y vamos a tener otro llamado a la función f. Perfecto. Entonces,
Cada vez que tú realizas un llamado a la función f, cada una de estas llamadas se va al stack, a la memoria stack. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable a y esta variable b quedan solicitados los espacios de memoria para esas variables en el sector stack. Pero no solo en el sector stack, en cualquier sector stack, sino que en el sector stack asociado con esta llamada en particular. Imagínense que esta llamada acá se guarda en el sector de memoria M1. ¿Ya? Por lo tanto, las variables A y B que están asociadas a esta llamada de función van a estar almacenadas en este sector de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, en cada llamada sucesiva de la función, ya sea la misma o de otra función, nuevos espacios de memoria van a ser solicitados al stack. ¿Ok? Puede ser que este sector de memoria asociado con esta llamada, puede ser que sea el sector de memoria M2 o sector de memoria M3, o si estuviera disponible pudiera ser también el mismo sector de memoria M1. ¿Ya? Por supuesto, como son sectores de memoria, el stack dinámicamente va a determinar en qué sector de memoria yo voy a almacenar un cierto llamado función. Por lo tanto, puedo determinar que puede ser un sector distinto de la llamada anterior, o puedo determinar que sea el mismo sector de memoria que utilicé antes, siempre y cuando esté disponible. ¿Ya? ¿De qué depende esto? Bueno, acá en este tipo de llamada a lo mejor no es tan claro, pero por ejemplo, si tú tienes llamadas recursivas, llamadas recursivas son aquellas llamadas en donde tú haces internamente dentro de una función, tú haces llamados a la misma función. En ese caso, se hace necesario que cada llamada a función tenga un sector de memoria distinto asociado, sí o sí, porque si esta llamada y esta llamada tuvieran el mismo sector de memoria, se solaparían unos con otros. Entonces, bueno, lo que quiero que se queden de esta parte es que cada llamada a función tiene su sector de memoria fijo en el stack, sea cual sea este. ¿Ok? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, nosotros tenemos llamadas a subrutinas A, B, C y D, ¿cierto? Donde cada llamada subrutina tiene su sector de memoria stack asociado. Independientemente de que tú hagas llamadas a la misma función, como son llamadas distintas, esa llamada distinta va a tener un sector de memoria distinto, dependiendo de, de la utilización de los sectores de memoria de stack, podrían eventualmente tener sectores de memoria distintos asociados a cada una de las llamadas. Entonces, dentro de este sector de memoria, por supuesto, van a estar los argumentos de llamado para la función o la subrutina, variables locales, ¿cierto? Y algunos retornos que puede proveer la función o el procedimiento. Mientras que en el heap, como el heap dijimos que es la memoria dinámica en la cual nosotros dinámicamente vamos llamando a los sectores de memoria, fíjense que la memoria se va asignando dinámicamente dependiendo de cuál sea el espacio disponible en un cierto momento. Por lo tanto, la memoria va entregando sectores de memoria en la medida que estos están disponibles. Como se ve acá, puede incluso ser que los sectores de memoria no estén uno al lado del otro. Perfecto. No sé si hasta acá hay dudas del tema de las memorias. Profe, entonces cuando se trabaja con una función, ¿la memoria va una al lado de la otra? No necesariamente. O sea, a ver, en el stack puede llegar a ser un poco más ordenado el tema, ¿ya? Porque los llamados a funciones, la creación de espacios de memoria para los llamados a funciones se produce de manera automática, ¿ok? Por lo tanto, depende netamente del compilador.
¿ok? A diferencia del heap, que en el heap, la verdad que como yo soy el que voy haciendo llamado a espacio en memoria, ¿cómo se llama? La memoria tiene que ir asignando dependiendo de dónde yo tenga espacio libre, ¿ya? Entonces, claro, en el stack sí van uno al lado de otro las llamadas, en un sistema que de hecho por eso se llama stack, pero eso no quita que los argumentos internos o las variables internas dentro de una función puedan ser llamadas al heap. Por lo tanto, independiente que yo acá tenga funciones una al lado de la otra con llamados a memoria uno al lado de otra, pueden haber acá llamados al heap. Por lo tanto, podría ser que hubiera sectores de memoria no uno al lado del otro. Pero entre las funciones sí, deberían estar uno al lado del otro. Espero haber contestado la pregunta. Profe, gracias. Ya, gracias a ti por la consulta. Entonces, continuemos. Vamos a hablar un poco más de qué es lo que pasa en la memoria estática y específicamente con los llamados a variables estáticas. Entonces, cada vez que nosotros vemos una variable estática, ya sea porque es una variable global o porque la definimos explícitamente como estática, esto quiere decir que hay un ligado a la memoria estática, es decir, esa variable la designamos explícitamente o implícitamente, en el caso de las variables globales, a la memoria estática. Por lo tanto, el ciclo de vida de esa variable va a ser desde que empieza el programa hasta que el programa termina. En ningún momento se va a liberar esa memoria hasta que no termine el programa. ¿Ya? Y es por eso que acá dice que el ligado de una variable con la memoria estática permanece durante todo el tiempo de ejecución del programa. Entonces, bueno, esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que podemos utilizarlo para definir, como dice acá, variables globales y compartidas. Si tú tienes una variable que sabes que su ciclo de vida es por toda la ejecución del programa, tú podías utilizar esa variable como una variable compartida entre distintos módulos, porque todos y cada uno de los módulos podían tener acceso a esa variable, o incluso una variable compartida entre distintos objetos, entre distintas funciones, etc. También, como tú sabes que esa variable va a tener un ciclo de vida desde el inicio al fin del programa, la puedes utilizar para contabilizar la historia del programa. Es decir, por ejemplo, puedes contar cuántas veces se ha llamado una cierta función utilizando una variable en memoria estática, por ejemplo. Y cuando tú tienes una variable que sabes que siempre va a tener tomado un espacio en memoria y lo tienes que ir solicitando en la memoria, el acceso a la variable es un poco más rápido porque no tienes que estarla creando, ¿ya? Sin embargo, la desventaja acá es que cuando tú creas una variable en memoria estática, como ese espacio en memoria queda tomado por todo el ciclo de vida del programa, no lo puedes compartir con otras variables. Por lo tanto, si tú creas 1.000.000 de variables en memoria estática, por ejemplo, eso quiere decir que vas a tener 1.000.000 de variables tomadas durante toda la ejecución del programa, lo cual puede no ser muy buena idea, ¿ya? Por lo tanto, no puedes compartir ese espacio en memoria que tú designaste para una cierta variable con alguna otra variable que tú quieras crear en algún momento. Entonces, algunos ejemplos de variables estáticas y cómo hacer la solicitud de variable estática en C y en C++ es, como aparece acá, cuando tú creas una variable global, ¿cierto? Utilizando esta notación de acá, por ejemplo, long i, en donde estamos creando una variable i de tipo long, que es, en este caso no solo estamos creando una variable estática, sino que esta variable va a ser visible desde todos los archivos del proyecto. ¿Ok? Por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, distintos archivos a partir de los cuales estás creando tu programa, el crear la variable long i con esta notación indica que la variable i no solo va a ser visible dentro del archivo que estás creando, de hecho lo vamos a hacer de manera explícita, acá. Entonces, si tú tienes acá la variable long i y tú creas otro archivo, por ejemplo acá,
esta variable va a ser visible dentro de este archivo. Por ejemplo, si tú tuvieras acá, qué sé yo, vamos a hacerlo menos. Acá. Tú podrías hacer perfectamente un cout de la variable i desde este otro archivo. Por supuesto, realizando el proceso de compilación en conjunto, porque al definir esta variable estática con esta notación, quiere decir que la variable y es visible desde cualquier otro archivo del proyecto. Por supuesto, todas estas notaciones generan variables en memoria estática, pero tienen estas pequeñas sutilezas. En este caso, cuando tú creas una variable, en este caso una variable z con valor inicial 1 de tipo entero, y la defines con el modificador static, en este caso estás definiendo que la variable z solo es visible desde el archivo, ¿ok? Desde el archivo donde la creaste. Y para hacer que una variable que definiste para que sea visible desde todos los archivos del proyecto, sea visible en otro archivo, tienes que definirla como extern, ¿ya? En este caso estamos definiendo una variable llamada pi con valor 3,14, bla, 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 de tipo flotante, y al hacerla extern, quiere decir que estás reutilizando una variable que fue creada en otro archivo y la estás reutilizando acá. Entonces, esto sería de la siguiente manera, volviendo al ejemplo anterior. Esta variable que nosotros creamos como una variable visible desde cualquier archivo, para poder utilizar exactamente esa misma variable, no solo tenemos que simplemente usarla, sino que tenemos que definirla acá. Extern long i, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos explícitamente diciendo en este otro archivo que la variable que estamos utilizando acá, esta variable y, es exactamente la misma variable que creamos acá. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable, en este caso pi, que está definida como extern, proviene de otro archivo, por lo tanto estamos accediendo al mismo sector de memoria. ¿Ok? Entonces, como se ve acá, si tenemos una función dentro de una función, también podemos definir variables estáticas. En este caso, estamos definiendo la variable y de tipo entero como una variable estática. También, dentro de las funciones, tú puedes definir variables que vayan a memoria estática utilizando el modificador estático. Si tú no haces esto, de definirla en memoria estática, esta variable de acá se va a ir a la memoria stack, ¿cierto? Que es la memoria asociada a los llamados de funciones, y se va a liberar una vez que termine el llamado de la función. En este caso, la variable y se inicializa, pero no se destruye al terminar la función. Por lo tanto, su valor se mantiene. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. Para llamarla hay que ocupar el extern, ¿o no? O sea, si nosotros después de ejecutar esa función quisiéramos llamarla, tendríamos que escribir el extern, o solamente basta con escribirla ahí. No, lo único que estás diciendo acá es que la variable se mantiene en memoria estática, es decir, que la variable no se libera en ningún momento, ¿ya? Entonces, no, cuando tú ocupas extern solamente cuando tú quieres hacer que una variable que tú definiste en memoria estática, en este caso, con esta notación de acá, con long, o sea, perdón, no con long, sino que con una notación general, esto aplica para cualquier tipo de variable. Si tú hubieras puesto, por ejemplo, acá, int i, ¿ya? Y tú quisieras utilizarla en otro archivo, tú tienes que poner extern int i. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, en el caso de acá, lo único que estás diciendo es que... Sí, dime. Con usarla en otro archivo se refiere a usarla en una función, no en el tema global. No. A ver, vamos a hacerlo más explícito si les parece. A ver, déjenme abrir el IDE. A ver si podemos hacer un pequeño proyecto y les muestro. Recuerden que cuando tú creas un programa en C++, tú puedes, en el proceso de compilación, unir varios archivos distintos, varios CPP con sus distintas cabeceras, etc.
y tú puedes compartir variables entre estos distintos archivos. Vamos a crear un proyecto en C. Me imagino, voy a ponerlo acá para que vean, aprovechen de ver cómo crear un Pero hay proyecto. que tener cuidado en ese caso que no vayan a colisionar los nombres de dos variables de dos archivos distintos, ¿o no? Claro, si tú tienes archivos que comparten nombres de variables y tú no tienes el cuidado con el extern, es posible que justamente se produzca un error de compilación, en ese caso. Entonces, extern le vamos a poner acá y vamos a cambiar. ¿Dónde vamos a tirar esto? En, qué sé yo, documentos. CMake, bla, 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 finish. Entonces, esperemos que termine de cargar esto. Perfecto. Entonces, acá están los fuentes y vamos a crear un archivo C llamado, qué sé yo, C.CB. Voy a estar muy creativo. Dime. Esto escapa un poco de la materia, pero ¿el Qt hay que comprarlo? O No, para nada. es que yo lo descargué con un amigo y nos dijo que se nos fue la licencia y no podemos seguir. No, tienes que, a ver, vamos a aprovechar de, tienen que descargarse acá, Qt, tienen que descargarse la versión open source, que les voy a mostrar el título cómo se descarga. Estoy haciendo esto porque es el que le recomendé. Entonces, vamos acá a download. Este de acá, este es el que tienen que descargar. Go open source. Y acá, acá está. Y este es el que tienen que descargar. Ya, y acá les va a detectar el sistema operativo, qué sé yo, y acá empieza el proceso de descarga. Entonces, pero este es el que tienen que descargar el open source, porque el otro efectivamente les va a caducar la, la licencia porque es pagado. Entonces, habiendo dicho eso, ya. Perfecto. Entonces, solamente quiero hacer el ejemplo rápido, no voy a ponerme a compilar todo, pero la idea es la siguiente. Si tú haces, por ejemplo, acá, int x, ¿ok? Y tú quieres utilizar la variable que, de hecho debería hacerlo al revés, ¿cierto? Acá, int x. Aquí. Y tú, esta variable, suponiendo que acá hay más código, ¿cierto? No voy a ponerme a escribir un código completo. Si tú quieres utilizar esta variable que definiste en este archivo, fíjense, función.cpp, lo quieres utilizar acá, tienes que poner extern, por supuesto, hacer los llamados a las bibliotecas respectivas, qué sé yo. Acá, detrás de este función.cpp debería haber un punto .h, y luego acá en main tú deberías llamar ese punto .h, qué sé yo. Entonces, luego para reutilizar esa variable deberías utilizar extern acá, ¿ya? ¿Qué sentido tiene esto? Si tú acá, en este archivo, en alguna parte modificas el valor de x, por ejemplo, x es igual a 1, ¿ya? Y luego, acá en el main, lo quieres utilizar con extern, resulta que si tú, sin modificar el valor de la variable, tú haces, por ejemplo, qué sé yo, cout de x, te va a mostrar el valor que tú le asignaste en el otro archivo, porque comparten el mismo espacio de memoria, es la misma variable. Por lo tanto, tú puedes compartir variables entre distintos archivos utilizando esta notación. Eso es lo que estábamos explicando recién. Espero que haya quedado un poquito más claro ahí. Entonces, vamos a dejar esto abierto por si tengo que escribir algún código después. Pero esa es la idea. Cuando tú ocupas extern, tú compartes la variable que tú creaste entre distintos archivos. Entonces, una variable que creaste en algún archivo la compartes con
otro sector. ¿Ok? Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta hasta acá. Si no se hace el extern, entonces se crea una nueva variable llamada X en el archivo. Exacto, Ah, tal cual. y no Exactamente. tiene nada que ver con la otra X, ni en valor, ni nada. Tal cual. Tal cual. Al decir extern, tú lo que estás haciendo es explícitamente indicar que en este archivo en particular estás utilizando una variable que ya se creó en otro lado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, mira, ¿cómo es la utilización de memoria cuando tú vas utilizando variables? Mira, tú acá, por supuesto, en alguna parte de la memoria tienes que tener almacenado tu código. Entonces, tu código está por acá en algún sector de memoria que finalmente se va a ir ejecutando. Entonces, para cada instrucción de tu código vas a tener una manipulación de la memoria, ya sea directa o indirectamente. Entonces, por ejemplo, veamos acá. La función está acá. Cada vez que se llame, ¿ya? Se va a llamar desde, o sea, bueno, acá, por acá tenemos los símbolos, ¿cierto? Entonces tenemos el símbolo B, el símbolo C, el símbolo A, qué sé yo. Y cada uno de estos símbolos va a estar asociado a distintos sectores de memoria dependiendo de qué tipo de variables son. Entonces, por ejemplo, los símbolos que van a memoria estática tienen asociado un sector de memoria estática. Entonces, fíjate acá, las variables A, que está en memoria estática, fíjate que el símbolo A está asociado con un sector de memoria estática. El símbolo B, en este caso, que están dentro de alguna función, qué sé yo, va a ir dentro del stack. El símbolo C también va a ir dentro del stack, ya nos vamos a referir con más detalle al símbolo C, que es un puntero en este caso, pero va a ir dentro del stack. Mientras que esta variable de acá, que son de tipo puntero, la memoria asociada va a ir dentro del heap, que ya nos vamos a referir en más detalle al heap. Pero fíjense cómo acá la variable A, que fue explícitamente creada como una variable estática, se asocia a un sector de memoria estática. Por lo tanto, esta variable que está acá, el sector de memoria asociado a la variable A no se va a liberar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vámonos ahora a las variables de stack. Entonces, miren, dijimos antes que en el stack la memoria se asigna dinámicamente. Es decir, que a pesar de no ser controlada por el programador, es controlada, esa creación en memoria dinámica es controlada internamente por la misma memoria. Entonces, la idea es la siguiente. Cada vez que tú llamas una función, se van a crear variables que son asociadas a ese llamado. Y por supuesto, esas variables van a ir al stack de forma dinámica. Cuando se llama una función, se crean las variables internas y luego, cuando termina de ejecutarse la función, todas las variables que se crearon en el stack se liberan. ¿Ok? Entonces, como dice acá, específicamente desde el registro de activación, cuando se ejecuta el ámbito de declaración, es decir, cuando se hace el llamado a la función, desde ese momento se asigna en memoria stack dinámicamente todo lo que es necesario para la ejecución de esa función. Y se va a liberar cuando termina el ámbito de creación, es decir, cuando termina el llamado de la función. Y el stack dice, como dice acá, soporta bien la recursión, es decir, que una función se llame a sí misma, ¿ya? De la misma manera que ustedes han visto probablemente recursividad en algún ramo de matemáticas. Entonces, ámbitos de declaración, vamos a llamar ámbitos de declaración a los procedimientos, funciones, métodos o bloques. Todos estos ámbitos de declaración hacen llamado de memoria stack. Entonces, los procedimientos y funciones, ustedes los conocen, son simplemente las funciones de toda la vida que se crean en C y en C++. Los métodos se refieren a los métodos de clase, que son un tipo de particular de función que va dentro de un objeto, que lo vamos a ver más adelante,
Y los bloques son simplemente sectores de código que también hacen un llamado dinámico a la memoria stack. Vamos a ver cómo se ve un bloque en este caso. Imagínense que tenemos una función llamada fun, donde el bloque de código asociado a la función, ustedes ya saben que viene dado por estos corchetes, ¿cierto? Nosotros internamente, dentro de una función o dentro de un sector de código, podemos crear otro bloque, ¿ok? ¿Cómo creamos un bloque de código? Con la misma notación de funciones, es decir, creando con corchetes un sector de código. Y fíjense que este sector de código, cualquier variable que se cree dentro de estos corchetes, va a crearse en un nuevo sector de memoria stack, y una vez que termine la ejecución de este bloque, se va a liberar cualquier variable que haya sido creada acá internamente. Por lo tanto, fíjense que acá, dentro de este bloque, la variable b se va a crear, y en este punto, donde termina el bloque, ya se va a destruir la variable b, dinámicamente. Por lo tanto, stack no solamente es para funciones y procedimientos, sino que también es para sectores de código, llamados bloques, como esto, en donde tú puedes necesitar que una variable puntual se cree por un tiempo limitado y luego se libere. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta acá, esta es la parte como relativamente más simple de entender, porque acá nos vamos a meter de lleno en los puntos. Entonces, por favor, díganme si hay algo de la memoria estática o del stack que no se haya entendido. En resumen, la memoria estática son todas aquellas variables y elementos del programa que se asigna la memoria de forma estática, y eso quiere decir que esa variable o ese elemento va a estar ahí en ese sector de memoria desde que se inicia el programa hasta que termina. Ojo, estático no quiere decir que no puedan cambiar el valor. Cuando tú defines esto de acá, static int i, no hay ningún problema en que tú en alguna parte de tu código pongas i igual a 1 y luego en otra parte de tu código pongas i igual a 2. Estático no quiere decir que el valor de la variable no cambia. Solamente quiere decir que el sector de memoria asociado a la variable no se libera hasta que termina el programa. ¿Ok? Porque la variable estática puede prestarse a confusiones de que piensen ustedes de que el valor de la variable es estático. No, no, es solamente el sector de memoria asociado a la variable o al elemento que ustedes estén creando. ¿Ya? ¿Profe? Y cuéntame. Cuando usted mencionó lo de la variable static, dijo que solamente era visible en este archivo. Entonces nosotros no podríamos hacer extern int i en otro... Claro, solamente lo podrías hacer cuando lo tienes con esta notación. Cuando tú pones static, estás diciendo de forma explícita que esa variable se va a memoria estática y que además la visibilidad de esa variable es solo dentro del archivo donde la creaste. Profe, y ¿Ya? si la creo dentro... ¿Cómo funciona cuando creo una variable estática dentro de una función? Como te digo, en este caso, ¿cómo se llama? La variable estática, en este caso, cuando tú la... A ver, ya entiendo cuál es la confusión. ¿Cuál es la utilización de una variable estática dentro de una función? Ya, voy a ponerle un ejemplo, mire. O sea, más que nada es como, ¿cómo la llamamos Sí. después? O sea, yo puedo... Entiendo, no, ya entiendo, es que lo habían preguntado antes y no entendía bien aquella la pregunta, pero creo que ya entiendo cuál es la confusión. Ya, vamos a hacer un ejemplo de este tema. Entonces, imagínate la siguiente situación. Static int i igual 0, ¿ok? Y luego vamos a hacer i más más. Entonces, y acá un return 0, una función sencilla. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Dentro de una función, estamos creando una variable en memoria estática. Entonces, primera cosa que hay que identificar, la variable i, que es de tipo entero, el sector de memoria asociado a la variable i se mantiene desde el principio hasta el fin de la ejecución del programa. ¿Ok? Entonces, acá la estamos definiendo.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces esto de acá es el primer llamado a f. Y de hecho vamos a hacer, para que quede más explícito aún, supongan que está todo el std entre medio, qué sé yo. No quiero alargarme en... Bueno, vamos a ponerlo. Pero no quiero alargarme poniendo las cabeceras y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, este es el primer llamado a f. Y este de acá es el segundo llamado a f. Por supuesto, estos llamados deberían estar dentro de algún main o alguna función respectiva. Pregunta. ¿Qué va a mostrar la función f en esta llamada? En la primera. Les leo y les escucho. Tratemos de aprovechar de activarnos un poquito. 1. 1, perfecto. ¿Por qué? Justifique su Se respuesta. inicializa en 0 y se le suma 1 en Ya. la primera función. Totalmente de acuerdo. Entonces acá, lo que vamos a ver por pantalla, esto imagínense que es la terminal, ¿cierto? Acá vamos a ver un 1. Lo voy a poner así. Se muestra 1 por pantalla. En este llamado, ¿qué se muestra? En el segundo. Hagan sus suposiciones, sus adivinanzas. ¿Qué se debería mostrar? ¿Nadie? Yo creo que se debería mostrar así, lógicamente, el 1, porque ahí, o sea, ese es el tema, porque habría un error si se le Sí. asigna de nuevo el valor 0, pues, porque ya, Sí, por eso, está bien que tengan la confusión. Acá Ignacio en el chat puso 2. Ya, pero entiendo la confusión, y por eso probablemente el tema de la confusión que había antes. Ya. Efectivamente, lo que dice su compañero Ignacio en el chat es la respuesta correcta, y les voy a explicar por qué. Fíjense que en este punto, cuando tú pones static int i igual a 0, estás definiendo la variable con un valor inicial. Acuérdense, esta es la inicialización, lo que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Entonces, la inicialización solo se da cuando tú creas la variable. ¿Ok? Entonces, en el primer llamado a f, como se llama f, vamos acá, a esta línea, y dices, la variable y no existe, por lo tanto la voy a crear. ¿Con qué valor la voy a crear? Con valor 0. ¿Y dónde la voy a crear? En memoria estática, porque está definido así. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? En la primera llamada de f, se crea la variable y en memoria estática, y como está inicializada con 0, se crea con valor inicial 0. Luego se toma esa variable, ¿cierto? Se actualiza en 1 y eso es lo que se muestra por pantalla. Hasta ahí estamos clarísimos. Cuando termina de ejecutarse la función f, la variable y aún está creada, con valor 1. ¿Ok? Porque está en memoria estática. Por lo tanto, en el segundo llamado, entramos a la función f, vemos esta línea de acá y decimos, esta línea está encargada de crear la variable y en memoria estática. Pero la variable y ya está creada. Por lo tanto, no la tengo que crear de nuevo y mucho menos inicializarla. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, no se hace nada, en términos simples. Actualizo el valor de la misma variable y del llamado anterior porque está en memoria estática, por lo tanto se actualiza en 1, es decir, ahora la variable y tiene valor 2 y se muestra ese valor por pantalla. ¿Ok? ¿Habrá quedado más claro ahí el uso, o sea, el uso y la utilidad de las variables estáticas dentro de las funciones?
Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos acá es un contador de cuántas veces estoy llamando a la función f. Cada vez que yo llame a la función f, la variable y se va a actualizar en 1. Por lo tanto, estoy contando la cantidad de veces que estoy llamando a la función f. Profe, ahora Dime. dos preguntas. Uno, Cuéntame. si en el main, por ejemplo, nosotros pusiéramos std cout i, ¿sería el mismo valor que el valor que nos va a No. arrojar la función? Ya, ¿en No, nuestro porque main no ahí... existe el valor i, entonces? Exactamente, pero por un tema distinto. La variable y existe en memoria, está ahí, porque está en memoria estática, eso es indiscutible. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el ámbito de la variable y? Recuerden, ámbito es desde dónde se puede llamar una cierta variable o función. La variable y, su ámbito es la función f. Por lo tanto, solo es visible, solo se puede utilizar dentro de la función f. No fuera. La variable fuera de la función f sigue estando en memoria estática. La variable está ahí y está con un valor. Pero el llamado de la variable y solo se puede hacer desde la función f porque ese es su ámbito. Y volviendo a lo que vimos recién, cuando tú creas un bloque de código, como el que vimos recién, como este, int b igual 0 y b más, como lo que sale acá, el ámbito de la función, de la variable b, en este caso, es estos corchetes. Los corchetes indican el ámbito. Por lo tanto, la variable b se ve solo dentro de este bloque de código. Y por lo tanto, además, como estamos dentro del el stack, ¿cierto? Se crea en este punto la variable y se libera cuando terminamos la última línea del bloque. Por lo tanto, si yo en este punto trato de hacer, por ejemplo, b++, esto va a tirar error, porque en este punto la variable b no existe, porque estamos fuera del ámbito donde la variable b fue creada. ¿Ok? Entonces, una cosa es dónde se almacenan en memoria las variables, funciones, objetos, etc. Y otro elemento es cuál es el ámbito desde el cual se puede acceder a la variable, la función, el objeto, etc. ¿Habrá quedado más claro por ahí el tema de static? Ahora con la duda que me hizo su compañero, entendí más o menos cuál era la consulta. Sí, profe, gracias. En verdad esta duda la tenía desde EDA, pero nunca supe aclararla bien. Ya, pero ¿te habrá quedado un poco más claro ahí? Sí, mucho más claro. Y con recursividad Buenísimo. supongo que también se mantiene. La Es la misma recursividad propiedad. también lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Así que eso es lo que tiene que ver con el tema de las variables estáticas. Pero muy buena pregunta. O sea, no la había captado al principio, así que les pido disculpas por haberla tomado de inmediato. Pero esa es la utilización de la variable static dentro de la función. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna otra consulta hasta acá antes de que nos metamos con punteros? Que es la parte peliaguda del ramo. Perfecto. Entonces vamos de lleno a los punteros. Entonces, ya dijimos que un programa tanto de C como de C++ es posible también acceder a un sector de memoria que es el heap, que es un sector de memoria totalmente dinámico en donde tú como programador puedes crear y liberar variables, funciones, objetos, etcétera, a voluntad. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos un elemento distinto al que hemos visto hasta ahora para poder crear y liberar variables a voluntad en la memoria dinámica. Y este elemento es el que se conoce como el puntero. Entonces vamos a ir de menos a más para ver cómo se utilizan los punteros, cuál es la notación, ¿cierto? Y cómo podemos ir desglosando este mundo de la utilización de punteros y el acceso a memoria dinámica. Entonces, cosas que tienen que saber de los punteros. Primero es cómo yo creo una variable de tipo puntero. Y la notación es la siguiente. Tú tienes que poner el tipo, como siempre, para crear una variable tienes que poner de qué tipo es. Luego pones asterisco y el nombre de la variable. ¿Ok?
Entonces, un ejemplo de esta notación sería, por ejemplo, vamos a crear una variable entera, puntero, que apunte a variable de tipo entero. Ya voy a explicar qué significa esa frase, pero solamente me voy a enfocar en la notación. Entonces, en este caso sería el tipo, en este caso int, y ponemos asterisco, y el nombre de la variable que le vamos a poner, qué sé yo, p. En este punto creamos una variable llamada p de tipo puntero a entero. ¿Qué son los punteros? Son un tipo especial de variable que lo que hacen no es almacenar valores del tipo asociado o con el que se creó. Lo que hace un puntero es almacenar sectores de memoria, ¿ya? Direcciones de memoria, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú creas una variable p, por ejemplo, que es de tipo puntero, tú no puedes hacer p igual 4, por ejemplo, por más que p sea de tipo entero, ¿ya? Tú no puedes hacer esto. La variable p, lo único que puede almacenar son direcciones de memoria, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos acá es cómo nosotros podemos obtener direcciones de memoria. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imagínate que tú tienes una variable x normal, de tipo entero, con valor inicial 4. Se inicializó con valor 4. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si nos vamos a las diapositivas anteriores, vamos a tener que hay una variable, por ejemplo, en el stack. Vamos a utilizar los mismos símbolos de acá. B, ¿con qué valor? 42. ¿Ya? Vamos a utilizar la misma variable. Entonces, fíjate que la variable B tiene asociado un valor que es 42. ¿Ok? En este caso, que está en el stack o donde sea. Entonces, fíjate que esta variable está asociada a una dirección de memoria. Está en algún sector de la memoria y para identificar cuál es el sector de memoria en donde se encuentra, tenemos que mirar en qué sector de memoria está. ¿Podemos obtener nosotros cuál es la dirección de memoria en donde se encuentra esta variable? Por supuesto, podemos hacerlo de la siguiente manera, con la notación ampersand, ¿ya? Que es este símbolo acá. Entonces, de esta manera, al poner ampersand b, nosotros podemos obtener cuál es la dirección de memoria de la variable b. ¿Ok? Entonces, con esta notación nosotros accedemos a cuál es la dirección de memoria de la variable b. Que en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, sería más o menos esta la dirección, ¿cierto? La dirección 10, más o menos. Perfecto. Entonces, recuerden, los punteros almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, nosotros perfectamente a esta variable, vamos a utilizar la misma notación de acá, C. Perfecto. C. ¿Ok? A la variable C, como la creamos de tipo puntero, le podemos asignar una dirección de memoria. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. A la variable C le voy a asignar ahora una dirección de memoria. ¿Cuál dirección de memoria? La de la variable B. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, C apunta a la dirección de memoria de B. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, lo único que hemos hecho es obtener la dirección de memoria de la variable b, que en este ejemplo es 10 más o menos, ¿cierto? Y se lo asignamos a la variable c, que es de tipo puntero. Recuerden, los punteros siempre almacenan direcciones de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, en la variable c, yo tengo almacenada cuál es la dirección de memoria de la variable b. Ok. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer ahora con la variable c?
La pregunta es, por ejemplo, ¿puedo a partir de la variable C acceder al valor almacenado en la variable B? Y la respuesta es sí, yo puedo. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? De la siguiente manera, con la siguiente notación. Utilizando el operador de referencia, así se llama este operador, que es el operador asterisco, yo puedo acceder al valor apuntado por la variable C. En este caso, fíjense que si yo hiciera cout de esto, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy, a través de este operador, estoy preguntando cuál es el valor almacenado en el sector de memoria al cual apunta la variable C. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. C apunta a la dirección de B, ¿ok? B tiene almacenado el valor 42, ¿ok? Entonces, mira, C apunta a la dirección de B y B tiene almacenado el valor 42. Por lo tanto, el valor almacenado en la dirección de memoria que apunta C, en este caso sería el valor almacenado por la variable B, es decir, el valor al cual apunta la dirección de memoria guardada en C es 42. Por lo tanto, en este caso, a través del operador de referencia, se mostraría 42 por pantalla. Perfecto hasta acá. Entonces, algo de este estilo, miren. A ver si puedo anotar. Perdónenme por los dibujos pésimos que voy a hacer ahora, espero que se entienda. Entonces tenemos la variable B por acá. Esto es B. Y acá tenemos el valor de 42. Y dijimos que el sector de memoria es este. 10. Por lo tanto, en C, en la variable C que está por acá, tenemos almacenado el sector de memoria de B0X. Oye, mil disculpas por los dibujos pésimos que estoy haciendo. En C tenemos almacenado el sector de memoria de B. Entonces, fíjense que de alguna manera, al yo tener almacenado este sector de memoria, sé exactamente dónde está este sector de memoria, ¿ya? Por lo tanto, al hacer asterisco C, estoy accediendo al valor apuntado por la variable C, en este caso 42, ¿ok? Que este es el operador que se conoce como de referencia, ¿ok? ¿Hay hasta acá alguna duda? Perfecto. Entonces, fíjense, esto es lo que acabamos de decir acá. Para crear una variable normal, tú ocupas la notación que ustedes ya conocen, ¿cierto? Indicas el tipo, el nombre de la variable y le puedes asignar un valor inicial, ¿ok? Para crear una variable de tipo puntero entero, tienes que utilizar la notación que vimos recién. Pones el tipo y a través del operador asterisco, ¿cierto? Indicas que la variable dir, en este caso, es un puntero entero. Ojo, cuando tú creas una variable de esta manera, la variable dir solo puede almacenar direcciones de memoria a variables de tipo puntero. Por lo tanto, si tú en este caso pones, qué sé yo, un float d y tratas de hacer c ampersand d, esto va a tirar error. Porque la variable c solo almacena direcciones de memoria, pero no de cualquier tipo, sino que de tipo entero. ¿Ok? Es por eso que se tiene que indicar el tipo. Y como dice acá, se ocupa el operador de referencia, asterisco,
para acceder al valor de la dirección a la que apunta un puntero, que fue lo que vimos recién. Y el operador ampersand para obtener la dirección de una variable. Entonces, fíjense que acá, dir, en este punto guarda la dirección de memoria de casa. Por lo tanto, lo que tenemos acá es esta es casa, ¿cierto? Que tiene un valor de 55. Esta es casa. Y por acá tenemos a dir, ¿cierto? Que este es dir, que apunta a casa, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, fíjense acá, que si nosotros mostramos directamente cuál es el valor de dir, lo que se va a mostrar por pantalla es una dirección de memoria, como de este estilo, ¿ya? Por supuesto, si mostramos cuánto es el valor de casa, lo que se va a mostrar es directamente cuál es el valor almacenado en casa, por lo tanto va a mostrar 55. Ahora, si utilizamos el operador de referencia para acceder al valor de dir, apuntado por dir, vamos recién ahí a acceder al valor 55, que es el valor almacenado al cual apunta la variable dir. En este caso, 55. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿hay dudas hasta acá? ¿O están muy perdidos, chicos? Cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien de hora también? Perfecto. Entonces, ya, dando algunos detalles adicionales del tema de los punteros. Así como existen los tipos de punteros que apuntan a ciertos tipos de datos, también podemos utilizar el tipo puntero avoid, que es el tipo que se utiliza para apuntar a cualquier tipo de variable, con un disclaimer que lo vamos a ver más adelante, de cuáles son las limitaciones de utilizar puntero avoid para apuntar a cualquier tipo. ¿Ya? Y esto de acá es sumamente importante, que existe lo que se llama aritmética de puntero. Entonces la idea es la siguiente, miren. Cuando tú tienes un sector de memoria, ay, qué terrible. No puedo dibujar bien con el mouse. A ver, ahí. Un poco mejor. Ya, este es un sector de memoria. Entonces imagínate que tú tienes acá divisiones de sectores de memoria para variables enteras, ¿ya? Entonces, y acá tenemos una variable f que apunta a ese sector de memoria, donde f es puntero a flotante, como aparece ahí, ¿ok? Entonces, como f es un puntero que apunta a variables de tipo flotante y a direcciones de memoria de tipo flotante, uno puede hacer operaciones aritméticas sobre el puntero que tienen la siguiente interpretación. Cuando tú escribes acá cout de f directamente, como aparece acá, lo que estás mostrando, por supuesto, es la dirección de memoria a la cual está apuntando f en cierto momento, que en este caso es esta de acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si a f le sumas 1, por ejemplo? Haces una suma sobre el puntero. En este caso, como la variable f es de tipo puntero a flotante, y los flotantes sabemos que utilizan 4 bytes de espacio en memoria, cuando tú dices f más 1, lo que estás diciendo no es súmale 1 a la dirección de memoria. ¿Ok? Lo que estás diciendo es avanza un espacio en memoria de tipo flotante, de tamaño flotante. Por lo tanto, fíjate que al tú sumar 1, lo que estás haciendo acá es a la dirección de memoria de f le estás añadiendo 4 bytes. Le estás sumando 4 bytes. Porque eso es el tamaño de una variable de tipo flotante. Por lo tanto, el puntero f que inicialmente estaba apuntando acá, f más 1 va a estar apuntando acá.
f más 1, donde este espacio de acá es 4 bytes. ¿Ok? Por lo tanto, esta aritmética te permite, la interpretación que tú tienes que dar es cuando tú le sumas algo a un puntero, lo que estás diciendo es desde la posición que estás apuntando actualmente, tengo que avanzar un sector de memoria más dependiendo de cuál es el tipo de datos que estoy apuntando. Como esta variable es un puntero flotante, la cantidad de tamaño en memoria que tengo que avanzar es 4 bytes. Si fuera un puntero entero, también debería avanzar 4 bytes. Si fuera un puntero a char, cada vez que yo le sumo 1 a la variable debería avanzar 1 byte. Y así, dependiendo de cuál es el tipo de variable. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, que ya conocemos un poquito más de punteros, ya podemos ver con más claridad este dibujito de acá. Entonces, fíjate cómo tenemos, por ejemplo, acá una variable C, que es de tipo definida como un puntero. Acá le estamos dando un acceso a memoria, que eso lo vamos a ver más adelante, le estamos dando un sector de memoria. Y luego, a la variable C, como contenido al cual apunta, le estamos asignando 33. Entonces, fíjate que la variable C está por acá, y lo que tiene almacenado la variable C es un sector de memoria, este de acá. Y este sector de memoria tiene que ir apuntando al heap, ¿ya? Que esto vamos a ver más adelante cómo se hace, esta línea acá la vamos a explicar un poquito más en detalle más adelante. Pero fíjate que acá la variable C, lo importante de esta lámina, es que la variable C tiene almacenado un sector de memoria. ¿Ya? Una dirección de memoria, no un valor propiamente tal. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto en la utilización de punteros es que podemos crear un puntero y podemos dejar ese puntero apuntando a una variable que ya fue creada, porque el puntero almacena direcciones de memoria, ¿cierto? Por lo tanto, tú puedes hacer que una variable esté asociada con un puntero y que este puntero apunte a esa dirección de memoria. ¿Ok? Pero también, y esta es la gran ventaja, la gran flexibilidad que te entregan los punteros, tú puedes crear una variable de tipo puntero y asociar esa variable con un nuevo sector de memoria que tú solicites. ¿Ok? Y es acá donde nos metemos de lleno en el heap. Entonces, vamos a ver cómo podemos asignar un sector de memoria libremente a una variable de tipo puntero. Entonces, dependiendo si estás trabajando en C puro o en C++, la notación es un tanto distinta. Vamos a ver ambos tipos de notaciones, tanto para C como C++, para que hagan la distinción de qué es lo que está ocurriendo por debajo. Vamos a cerrar. Entonces, en C se utiliza una función que se llama malloc para solicitar memoria, ¿ok? La función malloc de memory alloc, ¿ya? De solicitar memoria. Y cuando quieres liberar la memoria, utilizas una función que se llama free. ¿Cómo funciona esto? Entonces, mira, tú creas, en este caso, una variable f de tipo puntero flotante, y en la parte de la derecha le vas a asignar, ¿qué cosa? Una dirección de memoria. Por lo tanto, lo primero que ya te tienes que dar cuenta es que malloc sí o sí tiene que retornar una dirección de memoria. ¿Ok? Ahora, ¿qué dirección de memoria vamos a solicitar? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, malloc lo que hace es solicitar un espacio en memoria. Y como entrada, porque es una función, como cualquier función tiene una entrada y una salida, como entrada le vamos a indicar de qué tamaño es el espacio en memoria que queremos solicitar. ¿Ok? Entonces, fíjate, acá lo que estamos haciendo es a través de la función sizeOf, le estamos diciendo a malloc, por favor, trata de, perdón, ¿cómo trata? Pide un espacio en memoria de tamaño
flotante. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo acá es solicitar un espacio en memoria de tamaño flotante. Y eso es lo que va a hacer internamente la función malloc. Y lo que va a retornar es un puntero a void, ¿ok? Un puntero a void que apunta a la dirección de memoria que se creó. Entonces malloc lo que hace es, como entrada recibe cuál es el tamaño del sector de memoria que tengo que solicitar, lo solicita y retorna un puntero que apunta a esa dirección de memoria. Un puntero de tipo void. Recuerden que dijimos que los punteros void apuntan a cualquier espacio en memoria. Ahora, como nuestra variable es de tipo puntero a flotante, lo que tenemos que hacer acá es como malloc retorna un puntero a void, tenemos que hacer un casteo para indicar que ese puntero a void debería modificarse para ser un puntero a flotante. Y eso es lo que estamos indicando acá. Transforma con un casteo el puntero a void a un puntero a flotante. ¿Perfecto? Y como en este punto tenemos una dirección de memoria de tipo puntero a flotante, la podemos asignar a la variable f. Por lo tanto, en este punto, la variable f almacena la dirección de memoria del espacio que se acaba de crear. Un disclaimer de esto es que, si bien tú puedes hacer la definición explícita en este caso, del casteo de void a flotante, o del tipo que tú quieras utilizar, en las últimas versiones de C, la verdad que la conversión, el casteo que se hace acá es opcional. C es capaz de hacer coerción, es decir, transformar de manera automática este puntero a void que se devuelve a el tipo de dato que tú lo quieres asignar. Por lo tanto, podría no ser necesario, dependiendo del compilador que estés utilizando. Y como dice acá, sizeOf retorna el número de bytes de un tipo de variable. Por lo tanto, si tú le entregas a sizeOf float, lo que te va a devolver acá es el número 4, que es el tamaño en bytes de la variable de tipo flotante. Por lo tanto, lo que tenemos en este punto, hasta acá, es la variable f, que apunta a un sector de memoria que por supuesto se acaba de crear y por lo tanto no tiene ningún valor asociado. Puede tener basura acá, algún valor que haya sido utilizado anteriormente en ese sector de memoria, pero en la práctica no tiene nada acá. Por lo tanto, en este punto le podemos asignar algo a ese sector de memoria, como lo hicimos acá. Por lo tanto, acá estamos diciendo que al sector de memoria que está apuntando f le vamos a asignar el valor 5. Por lo tanto, esta asignación de acá lo que está haciendo es a este sector de memoria le estamos dando el valor de 5. ¿Ok? Y luego en esta línea de acá liberamos la memoria f. O sea, la memoria apuntada por f con el operador free. La función free es una función, por lo tanto, tiene entradas y salidas. En este caso, la entrada es una dirección de memoria. Por lo tanto, le damos la dirección de memoria almacenada en F y liberamos ese espacio en memoria. Esto es lo que hace malloc internamente. Ahora, todo esto que lo hace de manera tan complicada, C, a través de estas funciones y estos casteos entre medio, C++ lo simplifica un poco, a través de los operadores new y delete. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente tenemos que crear una variable de tipo puntero, en este caso puntero flotante, y utilizamos el operador new para solicitar espacio en memoria de un cierto tamaño. En este caso le indicamos al operador new que tiene que crear un espacio en memoria de tamaño y tipo flotante. Por lo tanto, lo que se va a retornar acá es un puntero a flotante que apunta a la dirección de memoria que se acaba de solicitar. Por lo tanto, en este punto, nuevamente, f, la variable f, va a apuntar a un sector de memoria de tamaño flotante. Y en esta línea de acá podemos ya utilizar la variable a través de la dereferenciación. Le vamos a indicar que en este sector de memoria vamos a almacenar un valor de 5
Y luego si queremos liberar este espacio, tenemos que utilizar el operador delete. Por lo tanto, le indicamos que el espacio en memoria que quiero liberar es aquel apuntado por la variable f, por lo tanto con delete borramos este espacio en memoria. Y la variable puntero también. Perfecto. Entonces, acá. Entonces, utilizar variables dinámicas tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas, por supuesto, están en que nosotros podemos crear estructuras que sean dinámicas, ¿cierto? Que vayan utilizando la memoria en la medida que se necesite explícitamente. Y nosotros como programador podemos manejar eso. Por lo tanto, podemos optimizar muchísimo el uso de memoria. También por lo que dice acá, el gran control del uso de memoria de parte del programador. Por lo tanto, el programador es el encargado de determinar cuándo se crea una variable y cuando ya no la necesitas, la puedes liberar, liberando espacio en memoria y por lo tanto haciendo tus programas menos pesados. Pero la desventaja es que vas a tener que crear más líneas de código para el manejo de la memoria y la dificultad en su uso puede generar algunos errores adicionales como los famosos segmentation fault, memory leaks y algunos otros problemas de los cuales se tiene que hacer cargo el programador. ¿Ok? Y acá ya pueden ver con mucha más claridad el diagrama que vimos recién, en donde tenemos una variable C, un puntero C, luego a través de esta notación estamos solicitando un espacio en memoria en el heap de tipo entero, esto de acá, que se asigna a la variable C de tipo puntero, por lo tanto fíjense que esta variable de acá apunta a este sector de memoria. Y luego, a través de la dereferenciación, le indicamos a la variable C en el sector de memoria en el heap que tiene que almacenar el valor de 33. ¿Ok? ¿Hay hasta acá alguna duda o consulta? Profe, nada que ver con el tema, pero ¿hasta dónde entra el control 1? Debería entrar hasta toda esta materia. Todo esto acá. Deberíamos terminarlo en la clase de mañana. Okay. Esta diapositiva la voy a subir yo en todo caso, terminando la clase, para que la puedan revisar. Pero entra toda la materia que aparece acá, en esta diapositiva. Okay, Perdón, ¿me preguntaste el control 1 o el 2? El 1. Perdón, no, hasta estructura de control. No, miento. Ajá. No, tranquilo, sí, no, el control 1 solo es estructura de control, de lo que hicieron en el práctico 1. En el control 2 entra esta materia acá. Ya, genial, gracias. Ya, sí. Es el 9 de octubre, ¿no? Sale en la programación, es la próxima semana, si no me equivoco, el día... A ver, la próxima semana, el día miércoles, es el control 1. Y luego, el miércoles siguiente, me parece que es el control 2, el 7, pero revísenlo en la programación. En el control 1, ¿será algo más teórico o habrá que programar igual? Hay que programar igual. Por eso, insisto, las clases están hechas de manera tal que yo les paso la parte teórica, si nos da el tiempo podemos ver algunas cosas más prácticas, pero la parte teórica la vemos acá, las ayudantivas son para que ustedes practiquen, al igual que los prácticos, y también, por supuesto, las prácticas que ustedes pueden hacer aparte con los ejercicios que estén subidos en la página. ¿Ya? Pero sí, los controles son de programación. Ya, creo que no voy a alcanzar a ver mucho más. A lo mejor puedo terminar por lo menos con este concepto. Solo termino con esto, chicos. Así como dijimos que las variables estáticas se prestan a confusión, porque podía uno pensar que por la variable static el valor no se modifica, y sí, la verdad que sí se puede modificar. Static lo único que quiere decir es que la variable, el sector de memoria es el que no se modifica. Existe la posibilidad de crear variables que en verdad su valor no cambie, ¿ya? Y para eso se utiliza el operador const, que lo que hace es crear variables cuyo valor no se modifica. En este caso, acá hay un pequeño error de tipeo, vamos a escribirlo acá. Si tú quieres crear, por ejemplo, una variable constante, es decir, que su valor no se modifique, de tipo flotante, por ejemplo, tú tienes que poner const, el modificador const, float, pi, y acá pones, qué sé yo, 3,14
15, 22, qué sé yo. De esta manera estás creando una variable de tipo flotante cuyo valor no se puede modificar y el cual es definido como este. Por lo tanto, si tú acá haces pi igual, qué sé yo, 3, esto va a tirar error porque pi es constante. ¿Ok? Perfecto. Hasta acá dudas. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Esas variables son para todos los archivos? Estas variables son para el ámbito en el cual tú lo hayas creado. Tú puedes crear variables que sean constantes y estáticas también. Entonces, si tú creas, por ejemplo, una variable global constante, tú la puedes después reutilizar como externa en otro archivo. Pero si tú la creas como estática, solo va a ser visible desde el archivo que se creó. Tú no hay ningún problema en que crees variables estáticas constantes. Gracias, profe. Ok, esa sería la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta para terminar la clase del día de hoy? Ya chicos, entonces quedamos hasta acá. Siento haberlos atormentado con tanta materia en la clase de vuelta de vacaciones, era necesario. Vamos a ver mucha más el día de mañana, así que eso chicos, nos vemos en la clase de mañana, espero que estén muy bien. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos, profe. que estén bien. Chao chicos.